Ni poco ni demasiado. Ni poco ni demasiado, una cuestión de medida. Ni poco ni demasiado, una cuestión. Muy buenos días. Damos inicio por el U20 Radio Chubut a Ni poco ni demasiado, con el único propósito de entretenerlos y, si es posible, hacerles pasar una excelente mañana. Contaremos solo hechos reales que, aunque parezcan sonar absurdos o exagerados, aseguramos que son absolutamente verdaderos. Aunque pensándolo bien, les sugerimos que no tomen al pie de la letra todo lo que le decimos. Por supuesto que cada tema que abordaremos estará acompañado por buena música elegida especialmente para la ocasión, que en algunos casos le traerá recuerdos ocultos en los rincones del olvido. Eso sí, como siempre, la sensatez y la cordura va a estar del lado del operador técnico que nos acompaña, el señor Sergio Juan Popi Vincenti, conde de Laguna Paiva y zonas de influencia. Nosotros somos Marines Bay y Horacio Tapia, y esto es Ni poco ni demasiado dominguero, hasta las 13 horas por el U20 Radio Chubut AM 580. Ni poco ni demasiado, una cuestión de medida. Dejamos claro, el programa este no le va a solucionar ningún problema a nadie, nada, absolutamente ningún problema, pero si logramos traer un recuerdo o una sonrisa o alguna cosita así que, mira, te acordás de este, con eso nos damos por satisfechos. Tampoco comentaremos peleas, no hablaremos de ningún tipo de conflicto, pero sí tocaremos historias. Si son de amores clandestinos, por lo menos deberían llamarlos para que podamos espiar. En el editorial de hoy, de Ni poco ni demasiado, buscamos desmentir ideas equivocadas que se tienen sobre las personas que jamás llegaremos a medir 1,80 m, 1,75 m, pero que podemos arañar el 1,70 m. Y a pesar de las opiniones de los detractores habituales, que son los altos, y de ciertas creencias populares que no siempre nos favorecen, los petizos tenemos algo especial. Nos creemos superiores, aunque sea en un menor formato, por supuesto. Claro, siempre habrá quienes digan que se cree el bajito este, o fanfarrón como todo petizo, pero nosotros seguimos firmes y con la frente en alto. También es cierto que los petizos tendemos a sacar pecho, y esto no es una casualidad. Es nuestra manera de decir, si no nos ven por lo alto, que al menos nos aprecien por lo ancho. Con esta actitud le mostramos al mundo que aquí estamos listos para lo que venga. Del mismo modo nos consideran gritones, que siempre hablamos con voz un poquito más alta que los demás. La explicación es simple y nuestra única opción, porque cuando alguien mide 2 metros y pesa 120 kilos, su presencia ya acapara la atención. Nosotros, en cambio, necesitamos alzar la voz, mantener una expresión decidida y confiar en que nadie se atreva a contradecirnos. Y aquí entra en juego la ley de las compensaciones. Si la naturaleza no nos dio altura, al menos nos dotó con una voz fuerte y clara, perfecta para hacer valer nuestras opiniones. Esa misma naturaleza fue quien también nos regaló 2 herramientas imprescindibles para cualquier petizo que se respete: una memoria prodigiosa y una lengua afilada. Así podemos, por ejemplo, responder con rapidez y precisión a cualquier comentario despectivo sobre nuestra altura con un "chao pelado", dirigido al amigo que sabemos que sufre con la calvicie, o un "¿qué sabe de tu esposa?", a quien sabemos celoso. Cualquiera de esas 2 frases es una puñalada tan justa que atraviesa el ego de quien nos agredió y deja así de chiquititos a todos los altos que intentan recordarnos nuestra situación. Y además, nunca nos vamos a olvidar
a quien quiso hacerse el gracioso haciendo referencia a nuestra altura. Nunca. Pasarán los siglos, pero ese comentario aparecerá cada tanto para recordarnos quién fue el que lo dijo. También existe la idea entre los mortales de estatura normal que los petizos, además de utilizar autos y camionetas lo más grandes posibles, somos coquetos. Aunque en realidad todo humano tiene un grado de coquetería. Meter la panza para adentro, peinarse de determinada manera para que no se vea la pelada, usar lente de contacto de otro color, maquillarse o depilarse ciertas partes. Nada de lo expuesto está mal, pero a los petizos, cualquiera de estas situaciones se nos achacan como casi un delito. Y sí, nos gusta vestir bien cuando la ocasión lo amerita, o perfumarnos como corresponde, y hasta utilizar una ayuda que hace que los zapatos sean un poquito más altos. Una nada, nos levanta, nos ayuda, porque, señoras y señores, un poquito de taco no le hace mal a nadie. Claro que muchos se empeñan en bajarnos de un ondazo cuando comentan en voz alta cuando pasamos: se nota que lo regaron al petizo porque creció de golpe. No debemos olvidar a nuestros compañeros petizos ilustres. ¿Quién se le hubiera atrevido a desafiar a Napoleón o al Capone? Bajitos sí, pero intimidantes y poderosos. Y si vamos al mundo del arte, ¿cuántas parejas comenzaron gracias a Armando Manzanero y su Esta tarde vi llover? ¿Y qué decir de las risas de Olmedo o de Jorge Ginsburg? O las emociones vividas coreando el nombre de Maradona o de Messi. A cada uno de ellos, lo que le faltaba de estatura le sobraba de gloria. Todos ejemplos claros de que la estatura no define la grandeza. Por último, me reservo el derecho de no mencionar cierta leyenda sobre los petizos relacionados con un desarrollo especial en alguna parte baja del cuerpo. Y este punto no lo voy a desarrollar, tal vez porque no fui de los petizos beneficiados. Así que basta de mitos y complejos, porque a los petizos nos podrán llamar o denominar como se les ocurra. Versión de bolsillo, modelo económico, tamaño práctico, versión reducida, formato portátil y hasta diseño compacto. Pero cada vez que piense en ponernos un sobrenombre, por nuestra altura, claro, recuerde que, como le mencionaba anteriormente, tenemos dos armas secretas: buena memoria y lengua filosa, que van a salir disparadas como un rayo para devolver la agresión. Porque la estatura, señoras y señores, podrá ser corta en los petizos, pero la actitud, esa siempre está bien alta. Algunas frases que entendemos solo los argentinos. Frases de esas que pueden hablar en castellano, pueden hablar el mejor español, el mejor castellano, pero esto tiene que ver que uno dice una cosa pero expresa otra. Tiene otro sentido en realidad. Por ejemplo, yo le digo, se puso la gorra. Pusiste límites, pusiste la autoridad, ¿no? Claro, pero ponerse la gorra tiene que ver con la parte policial, si se quiere, ¿no? ¿Qué te pusiste? Iba a decir milico, no lo voy a decir para que no quede mal. Ya lo podríamos haber dicho en algún otro momento. Pero eso de ponerte la gorra, usamos solamente los argentinos. Agarraste para el lado de los tomates. Esa está bien. Es bien argenta, ¿o no? Esa está Nada que ver. Claro. Cuando dice, no sé por qué para el lado de los tomates, porque podría haber agarrado para el lado de los repollos. Otro de los términos, por ejemplo, frase o dicho, aguantame un cacho. ¿Qué cacho? ¿No? Un cacho por pedazo, aguantame un rato, eso lo sabemos todo. Pero otra frase, poné la pava. Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y poner la pava, que para sacar pavitos, echar la pava sería, no, claro, más que, pero poner la pava tiene que ver eso. Y no sé, otra, me las pico. Nosotros vamos a hacer eso. Después de a la una nos picamos. Nos rajamos. Bueno, nosotros nos rajamos. Hay otro, romper las bolas. Es un término común y silvestre, tiene su explicación de dónde viene, pero no lo vamos a hacer ahora. Y bueno, y la última, si le parece, que a mí me gusta y yo lo utilizo a veces, me voy a pegar una ducha.
¿Por qué te la tenés que pegar la ducha? Cierto, sí. Un baño, voy a pegar un baño. Me voy a pegar un baño. Esa frase solamente la entendemos los argentinos. Algo de la música que está escuchando ya le va a decir para qué lado va a ser historia de las canciones, ¿no? Un clásico, ¿no? Y un clásico, uno asocia clásico con mucha historia, ¿no? Una persona grande, dice, no, un clásico. Y no. Vivió 36 años solamente. Poco, la verdad. Es algo que uno no puede creer, ¿no? Y conocido como Bob Marley, en realidad el nombre era Robert Nesta Marley, que aparte tiene algún sentido al margen de la música en sí. En Jamaica, donde él nació, era insultado por los negros, insultado por los blancos. Los blancos lo creían negro y los negros lo creían blanco. O sea, esos contrasentidos donde a veces, mire si el color de piel tiene algo que ver. Bueno, en el caso de Bob Marley era hijo de una afro-jamaicana, muy jovencita cuando nació. Bob tenía 18 años, y de Norval Marley, un jamaicano blanco. Entonces él no era ni negro ni blanco, un té con leche. Claro. Una mezcla, sí. No estaba definido. Y dicen que en algún momento, cuenta la historia, que el hermano de su primera novia, que era negra, le dijo: no queremos blancos en esta casa. ¿Cómo sería? Para nosotros, por ejemplo, es de color de piel negra, y resulta que para ellos era blanco. Estamos hablando que él nació en el 6 de febrero de 1945, o sea que cuando tuvo su novia sería en 1950 y pico. Sí, ¿no? 60 los en el 60, donde las cosas raciales eran importantes. Al margen de la música en sí, marcó ciertas pautas. Él tocaba la guitarra con la mano izquierda, pero las cuerdas las tenía al revés. No la tenía la cuerda de la guitarra como zurdo, sino que las tenía como una guitarra común, pero las tocaba al revés. ¿Qué? Esas cosas que no se explican, ¿no? Vaya a saber por qué, ¿no? Él aprendió a tocar, por supuesto, así. Marcó toda una historia en la música. Si se toma como bandera de quién comenzó con esto del reggae, está Bob Marley. Lamentablemente, decíamos al inicio que murió muy joven, 36 años, a raíz de que le descubren en el 77 un melanoma lentiginoso acral, una forma de melanoma que estaba en el primer dedo del pie derecho. Si bien descubren esta lesión, él se niega a hacerse alguna transfusión por su religión. Y muere en el hospital universitario de Miami en la mañana del 11 de mayo de 1981. Tuvo una metástasis en los pulmones y en el cerebro a raíz de lo que había tenido en el dedo del pie, al que se lo tenían que amputar para que no prosiga la enfermedad. Lo extraño que fue enterrado con su guitarra. No se sabe si quiso él que lo entierren con ella, es todo un símbolo, ¿no? Y lo enterraron cerca del lugar donde él nació. Bob Marley era fanático del fútbol, especialmente de un club alemán que es el Hamburgo. Incluso en algunos de los videos que todavía hay, en algunos de los discos, sale con la camiseta del Hamburgo. Sí. Uno dice de Jamaica, lo asocia con otro deporte, el béisbol, cosas por el estilo, pero era fanático del fútbol. Alguien que marcó una época en la música, que hoy todavía se lo sigue escuchando, siguen habiendo fanáticos, a veces gente muy joven que no tuvo ni conocimiento de que existió hasta que en algún momento escuchó su música, y a partir de hoy siguen todavía escuchándolo. Lo escuchamos para cerrar historia de las canciones que hicieron historia. Como siempre, empezamos con algunas historias que tienen que ver con trabajos, oficios o profesiones que estuvieron, algunas todavía están y otros ya se perdieron. Y hay algunas que van a estar para adelante. La parte que tiene que ver con lo digital y todo eso es todo un nuevo mundo donde se están abriendo una cantidad de formas de trabajo. Pero nosotros tenemos alguno que usted va a escuchar un sonido. ¿Qué le hace acordar eso? Bien típico, ¿no? Alguien que pasaba por la calle, vos lo escuchabas dentro de la casa y decís: mamá, papá,
Sí, ahí viene el afilador. El afilador. Esto del afilador, todo lo hemos escuchado en algún momento, que afilaban cuchillos, tijeras. Acá en Trelew hay algunos Ahí, a veces. y No siguen muy estando. seguido, pero No es están. que desaparecieron No, absolutamente para como nada. en otras profesiones que hemos estado hablando, sino que el afilador sigue estando. En menor escala, porque incluso ahora ya inventaron aparatitos para el afilador. Yo que uno va al supermercado y compra un aparatito que te afila los cuchillos. Claro. Afilador es Es. un oficio que el que lo sabe hacer hace bien el filo. Hay que afilar y hay que saber Claro. afilar. También están aquellos que decían que con el afilador no, porque el afilador tenía una piedra con una bicicleta que le daba pedal. Entonces a veces tenía la piedra o adelante o atrás de la bicicleta, o sigue teniendo. Si la piedra va adelante del manubrio, da pedal para adelante. Pero si la piedra va atrás, tiene que sentarse al Pedal para revés atrás. y dar pedal para atrás. Y una de las ruedas queda en el aire, ¿verdad? Claro. Esa piedra a veces levanta demasiada velocidad y le da al filo y al metal le cambia la temperatura. También. Y a veces lo afecta. Y sale el chispazo. Salen chispazos, que era lo más conocido, que le llamaban. Incluso dicen que esto apareció en Orense, en Galicia. A raíz de esto, de los chispazos, le llamaban la ciudad de las chispas. Porque cuando pasaban largaban una cantidad de chispas que era parte del folclore Claro. del afilador. Y alrededor del afilador siempre había chiquitos mirando. Ah, pero más Con una vale. tensión impresionante. Yo me he quedado Pero más mirando. vale, ya escucharlo nomás era suficiente. ¿Cómo le diré lo importante que fue en su momento cuando no era tan sencillo conseguir un cuchillo, que había que cuidarlo, y existía el afilador? Hoy uno quizás lo tira y se compra otro. Los afiladores tuvieron hasta un propio lenguaje, un dialecto, Ah, mira. que se llamó barrelet. ¿Cómo? Barrelet. Barrelet. Era una forma de comunicarse entre ellos. Entre ellos, mira vos. La importancia que tuvo el afilador en su momento, ¿no? Un oficio con lenguaje y todo. Por supuesto que quien más, quien menos estará de acuerdo con que los afiladores en la música y alguna música muy tradicional, grabado en 1932, en este caso Agustín Magaldi, es un tema muy tradicional que habla del afilador. Escuchamos un poquito. Mendigo errante, camino siempre y soy constante más que valiente. Habrá ilusiones en mi camino, pero el destino me grita siempre. Afilador, para tu cariño ya, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Hablando de eso de las profesiones, en este caso hablábamos del afilador. Existen novelas, refranes. Afilador, hay calle, en Madrid hay una calle que se llama de los afiladores. Canciones, por supuesto, como estamos escuchando. Y también dicen que nace eso de afilar. Hace algunos años atrás, cuando uno comenzaba un cierto noviazgo o algo por el estilo, le decía, está afilando con. Dicen que el afilador era el tipo, tanto pasar, tanto venir, que la tijera se me melló, que le hacía ese tipo de cosas. Nosotros cerramos este tema del afilador con otro tema musical. El grupo Carabobo, el afilador, por supuesto. Pausa y seguimos con Ni poco ni demasiado. Sabor 14 de febrero del día cuando nos conocimos tú y yo, en el momento en que te abrazaba y el sonido de un afilador. Cambiamos de tema. Y decíamos que íbamos a hablar qué tenían en común Olmedo y Shakira. Cierta trampita había en eso, ¿no? Pero no tenía nada en común directamente entre ellos, ¿no? Queríamos recordar algo de un tema musical que seguramente nos va a traer algún recuerdo que fue hace años ya, pero nos vamos a acordar enseguida. Porque esto es África. Hola, Shakira. Shakira. Claro. Este es Waka Waka, el tema del Mundial del 2010 en Sudáfrica. Porque esto es África. Hermoso, Ella súper fue bailable. bailable. Coreografía hermosa. Bueno. Durante muchos años dijeron el mejor tema del Mundial, por más que a mí me sigue gustando el de Italia todavía. Ella lo realizó para el Mundial, por un pedido, y fue un éxito absoluto. Se compraron 10 millones de placas de esa canción. 2010 estamos hablando, ¿eh? Pero... ¿Qué hizo Shakira?
con este tema. Yo le podría decir como se dice en la calle, pero... Decilo, no pasa nada. No pasa nada, no nos escuchará Shakira. No. Aparentemente esta buena señora, no le voy a decir que se lo robó el tema, ni se lo choreó como diríamos en la calle, pero se parece mucho a otro que había nacido muchos años antes, del 2010. Lo usó para inspirarse, capaz vamos a hablarlo un poco. Inspirarse. Lo inspiró y lo A prometió. ver, mire, usted lo sacó el tema. Inspirarse. A ver si le llama inspirar. Este tema se hizo en 1985, el que vamos a escuchar a partir de ahora. Y el que hizo Shakira lo hizo en 2010. Este es 1985, escuche. ¿No le suena algo? Más que una inspiración, ¿no? Escuche. A usted porque le gusta Shakira y la trata de defender. Pero esto lo crearon en 1986 un grupo que se llamó Golden Sound, que eran de las Fuerzas Armadas de Camerún. Y el tema lo llamaron Sangalegua. Aparentemente dice que quiso hacerle un homenaje a África. Más que homenaje. Claro, utilizó algo relacionado a los saludos africanos en el ejército. Bueno, estaba en África y algo tenía que poner. Pero bueno, Hizo Shakira. se inspiró un poquito. Pero suena igual el tema. Suena igual. Esto no es todo. Usted porque la quiere a Shakira. Y entonces... Bueno, negociaron aparentemente con el grupo este africano y lo que hicieron, supongo que debe haber habido plata de por medio, esto lo supongo yo, pero el nombre de ellos fue incluido como autores del tema de Shakira, del tema Waka Waka de Shakira. Claro. Sangalegua dice Samina Mina Sangalegua, que quiere decir ¿quién te ha llamado? Era una canción que hacían en Camerún contra los que ingresaban a Camerún y no eran cameruneses, que venían de otros lugares. Los extranjeros, digamos. Los extranjeros. Bien. Entonces le hicieron ¿quién te ha llamado? Que se decía Samina Mina Sangalegua. Claro. Pero también está, y acá donde viene el contacto con Olmedo, a ver si nos acordamos del otro tema. Escuchemos. Es lo mismo. Oye, negrito, no cuento lo que sucede. ¿Se acuerdan de este tema? El que usaba Olmedo. El que usaba Olmedo. Claro. ¿Y este? ¿Quién era el autor? Pero no Wilfredo era... Vargas. Sí. No, nada que ver con los Golden. Nada que ver con los Golden Con Sound ni con africanos. Shakira. Bien. Pero si escuchamos el tema, Oye, negrito, no cuento lo que sucede. El negro puede. Y lo ponía para el Mano Santa, Olmedo. exactamente, Las Chicas del Cancán se llamaba. Ajá. Pero mire las vueltas que da todo esto. Y Shakira fue la que se llenó los bolsillos. Digo yo, porque soy mal pensado exclusivamente, ¿no? Ella utilizó antecedentes para escribir, inspirarse. Bueno. Usted es demasiado buena para mi gusto. Pero bueno, este contacto entre el Negro Olmedo, Shakira, Sangalegua, Golden Sun y Wilfredo Vargas. Y la que tiene la... Sí, es Shakira. claro. Escuchamos entonces lo que queda de este... Las Chicas del Cancán. ¿Qué es lo que quiere el negro? Oye, negrito, no cuento lo que sucede. El negro puede, el negro no puede. Biografías insolentes. Para desentrañar la vida de los personajes más fascinantes de la historia. Relatos atrevidos y reveladores de figuras mundialmente conocidas. Escándalos, amores
amores apasionados, traiciones, manías, delitos, obsesiones. Biografías insolentes, donde los secretos no son tan secretos. Los dos que vamos a hablar hoy merecen un capítulo aparte, cada uno de ellos. Son como esos que siempre quisiste juntar. Claro. En la cabeza de alguien, Claro, dijo, ay, habrán vivido juntos, mira si se hubiesen juntado. ¿Qué hubieran charlado ¿No? entre este y este, no? En este caso vamos a hablar de dos personas que merecen de por sí que un capítulo aparte, como decíamos, que son Carlos Gardel por un lado y Ceferino Namuncurá por otro. Se conocieron y fueron juntos a la escuela. No lo asociaba yo directamente. Yo los veía muy distantes uno de otro. Yo pensé que eran de épocas diferentes. Claro, pero cuando después uno comienza a leer, no, estaban ahí. Nada más que cada uno tenía su vida en forma especial. Se conocieron en 1901 en el Colegio Salesiano Pío IX, ubicado en el porteño barrio de Almagro, para estudiar encuadernación y tipografía. En ese lugar se encontraron tanto Ceferino como Carlos Gardel, que no se llamaba Gardel en ese momento, se llamaba Gardés, Carlos Gardés. Y se encontraba en realidad un indio de la Patagonia con un francés. Entonces, bueno, un poco habla también de esa mezcolanza que había en esa época en la Argentina. Y bueno, en estos lugares donde iban pumpilos, tenían una diferencia de 4 años entre ellos, pero fueron juntos a los talleres, no fueron al colegio, a las aulas, pero fueron a los talleres que eran de encuadernación y tipografía. Esto fue durante 1901 y 1902. Dicen que hay algunos registros en este colegio, porque por lo general los salesianos tomaban registro diario de todas las actividades, pero no sé si a este punto de decir que en algún momento una de las formas que tenían de evangelizar los sacerdotes era el coro, era cantar. Y en ese canto se presentaron como de las primeras voces del coro Ceferino y Gardel. Y adivine quién ganó el concurso y fue la primera voz del coro. Ceferino. Ceferino, no Gardel. Pero bueno, esto es parte del comentario. Claro. Gardel fue famoso años después, ¿no? La cosa es como que si ganó Ceferino, que lo que decían también dentro de la leyenda, que solamente un ángel le podía ganar a Gardel. Al Carlito Gardel, solo un ángel. Y mire, de cada uno, aquellos que lo defienden al zorzal criollo, por supuesto que dicen eso. Y bueno, y decíamos que al margen de esto, si era cierto o no, que le ganó Ceferino el concurso de ser la primera voz del coro de este colegio salesiano en Buenos Aires, Gardel, está la discusión de siempre si era argentino, francés, uruguayo. Dicen que nació en Toulouse. Se crió en Argentina, hijo de Berta, una madre soltera, imagínense en fines de 1800 lo que era ser madre soltera, que trabajó de planchadora en Buenos Aires, pasó toda una vida en conventillos, en estos lugares donde se podía vivir con pocos dineros, y ella, como planchadora, trataba de sacar a su hijo adelante. Pero esta controversia que decíamos recién continúa todavía hoy diciendo si Gardel era uruguayo. Los uruguayos, yo veo televisión uruguaya y dice Carlito Gardel, como nosotros lo adjudican. Claro. Lo que sí tenemos en claro que para la mayoría de los argentinos, por no decir para todos, Carlos Gardel es y será argentino tanto como Ceferino Namuncurá. Entonces, Ceferino Namuncurá y Carlos Gardel fueron juntos a la escuela, y esto se lo contamos en ni poco ni demasiado. Como no tenemos registro de Ceferino, de que haya que cante de la voz de Ceferino, el salsar. La última copa, Carlos Gardel, y continuamos en ni poco ni demasiado. Ese amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champán. Esta música no indica otra cosa que nuestro querido amigo Don Evaristo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Tapia? ¿Qué cuentas, guaje? Aquí estamos para continuar con nuestras historias. Ahora me doy cuenta que casi ni se le nota, como dijo usted en los primeros programas, casi ni se le nota el acento español. Bueno, es lo que yo digo, hombre, que no sé de dónde me ven acento español. Yo soy un criollo más. Seguro, bueno, sí, puede ser el accionar, pero bueno, pero no es la discusión. Evaristo, yo le quería decir un par de cosas.
La semana pasada, cuando habló de alguno de esos yuyos que le digo yo despectivamente, porque a mí no me gustan, pero sé que prestan su utilidad y hay mucha gente que los utiliza, hubo gente que se comunicó con nosotros, llamó y nos dijo respecto a que había que utilizarlo mucho más, que se sigue utilizando, que tienen una historia atrás de todas las aromáticas. Claro, bueno, me alegro. Pues hombre, que sí, que tenemos, cuando uno sale al campo, o puede ver que no vea nada, absolutamente nada, o puede ser que esté viendo una botica, una farmacia, o una tienda de sabores muy exóticos. Así que es cuestión de ver y claro, si el hombre piensa que eso se puede aprovechar, ojalá. Pero por supuesto que se puede aprovechar. ¿Y usted en qué anduvo estos días? ¿Estuvo haciendo algo? ¿Salió a buscar algo? Bueno, sí, como a mis años ya uno se va poniendo pachucho y entonces achaques no me faltan, así que por suerte aquí uno sale y enseguida encuentra las cosas que necesita, porque a mí mucho los remedios no me gustan. O sea, que tómate esta pastilla, viejo, tómate esta otra, y yo prefiero mis yuyos, así que hay plantas muy interesantes, ¿eh? Y Evaristo, cuénteme, porque usted ya me dijo 4 o 5 de estas plantas que uno puede utilizar. Yo supongo que hay que tener, no conociéndolas, hay que tener cuidado o que alguien le diga cuáles son. Bueno, claro, porque si te las confundes, hombre, claro. y bueno, ahí podría ser grave. Sí, mejor que le preguntes a alguno que sepa. Yo conozco de que han dado mucho en el campo muchos años, ¿no? Y gente que me ha ido contando. Algunas cosas uno las aprende de casualidad. Por ejemplo, que los frutos de calafate sean buenos para la diarrea, yo lo aprendí de un sucedido que hubo. ¿Algún inconveniente? Sí, una historia que pasó en la zona de Puerto Deseado. Resulta que un hombre venía de la cordillera y se empleó en un campo de la costa, ahí cerca de Cabo Blanco, Deseado. Y la primera vez que salió solo al campo, claro que le faltaba como una referencia, ¿verdad? Era todo plano, así que el hombre se perdió. Sí. Y no sabía cómo volver a las casas, ¿no? Entonces anduvo un poco al principio, pegó unos galopes, dio vuelta al potrero, no encontraba la dirección. Entonces en algún momento, medio resignado, ya le bajó la rienda al caballo, dijo, bueno, el caballo va a ir. volverá solo para la querencia, le bajó la rienda. Pero resulta que ese caballo había sido maltratado y tenía problemas personales con el capataz. Así que buscaba para otro lado, no para la querencia. Ajá. La cuestión es que el hombre estuvo perdido 3 días y lo encontraron y estaba como muy nervioso, y lo peor que tenía cuando llegó era que lo único que había comido eran calafates, eran los frutos. En 3 días comiendo calafates se complica. Sí, pero aparte porque él no escupía las semillas, se las tragaba. Imagina usted, imagina la escena, ¿no? Sí, claro. 3 días tragándose calafates. Así que llegó contento que lo habían encontrado, pero estaba constipado, estaba completamente constipado. Entonces, allí la cocinera probó varios laxantes caseros, le dieron cucharadas de aceite, le dieron varias cosas. Que no está mal. Pero no funcionó. No funcionaba ninguna, ¿vio? Así que uno que era despabilado, porque vio que todos los grupos siempre hay uno que es más despabilado, y no tenían tampoco nada para hacer un enema, porque eso es lo que había que hacer, un enema, ¿no? Y entonces no tenían nada para hacer enema, y de repente dijo, ¿y si usáramos una cámara del camión? Pero malas intenciones todas. No, pero esto era solucionar un problema grave, así que en el garaje del camión había unas cámaras viejas, era un 350 de esos, y entonces las lavaron un poco y le cortaron la válvula y la llenaron con agua tibia a la cámara. No me diga. Así que el tío constipado lo pusieron boca abajo. No me diga. Y le aplicaron la cámara. No le creo, es demasiado. Modo enema, sí. ¿Y? No, y sí, lo manejaba el capataz, que era grandote, y él lo manejaba con los brazos y el sobaco, como si fuera una gaita, ¿vio? Sí. Lo más parecido a una gaita, pero sin melodía. No, después me diga la melodía. Bueno, sí, es como que parecía que no funcionaba, y de repente funcionó. Y bueno,
No voy a dar más detalles porque estamos, sería patológico. Pero bueno, que quedó mire, al techo fue como si le hubieran tirado una perdigonada. No le creo, no, eso es demasiado, me parece. Semillas violetas, claro. Bueno, no es fina mi historia, disculpe, Tapia, pero bueno, la cuestión es que el tío se salvó y después lo mandaban con otro al campo para que no se pierda. Así que bueno, eso es. Así es como aprendí que si tienes diarrea te comes uno, pero no 3 días, ¿no? Unos pocos calafates con semilla y va a funcionar. Bueno, Evaristo, le agradezco mucho. Mire, yo esta no creo demasiado, pero bueno, vamos a creerle. Primero vamos a partir de creerle, sino para que nos ponemos en contacto. Así que le agradezco, lo invito para de acá en adelante, en algún momento nos encontraremos. Como no, don Tapia, sí, claro, a disposición. A mí me divierte recordar todos esos tiempos. Así que gracias por la invitación. Nos tenemos que ir. Y como siempre decimos, llegamos al final del programa de hoy. Y desde Ni Poco Ni Demasiado le proponemos, siempre que se pueda, disfrutar de aquello que tengamos a nuestro alcance. Salir a caminar, visitar amigos, pintar, arreglar el jardín, leer, dormir, cocinar. O simplemente hacer fiaca todo el día. Porque, como dice el pensador contemporáneo y operador de radio Sergio Juan Popi Vincenti, conde de Laguna Pavi y zonas de influencia, hay que disfrutar de las cosas que tenemos y que nos costaron tanto trabajo conseguir, porque como pasa siempre, todo lo que nos gusta mucho, lo que deseamos de hace muchos años y creemos que nunca podremos tener, por lo general, es ilegal, inmoral, engorda o está enamorado de otra persona. Hasta la próxima semana. Chau. Concluye, ni poco ni demasiado. Al final no fue para tanto, ni tampoco fue tan pobre. Solo buscamos el balance entre diversión e interés, entre información y entretenimiento. Ni poco ni demasiado. El programa para quedar satisfechos sin excesos ni privaciones. Hasta la próxima semana.